Eduardo siempre había sido un hombre completamente absorbido por su trabajo. Como dueño de una de las empresas más grandes y respetadas de la ciudad, su rutina estaba llena de interminables reuniones, complejas negociaciones y decisiones millonarias. Pasaba mucho más tiempo en salas de conferencias que en las habitaciones de su propia casa. En el fondo, Eduardo creía firmemente que estaba cumpliendo con su rol de proveedor ejemplar. Después de todo, le ofrecía a su familia todas las comodidades materiales que el dinero podía comprar: una imponente mansión, autos de lujo, los mejores colegios privados para sus hijos y una vida sin apuros económicos de ningún tipo. Su madre, doña Elena, se había mudado a la mansión unos años antes, poco después de enviudar. Era una dama de origen humilde, que llevaba la sencillez como sello distintivo de su personalidad. Su voz siempre era suave y mesurada, y sus ojos transmitían esa bondad natural que solo poseen las personas genuinamente buenas. Incluso viviendo en medio del lujo y la opulencia de esa gran residencia, doña Elena nunca abandonó sus hábitos sencillos y modestos. Disfrutaba pasando tiempo en la cocina, ayudando a los sirvientes con las pequeñas tareas, ordenando personalmente algunas habitaciones de la casa y, sobre todo, dedicando su tiempo y cariño a sus nietos, Lucas y Marina. Sin embargo, los nietos de doña Elena habían crecido de una forma muy distinta a la que ella esperaba. Lucas y Marina eran adolescentes completamente consentidos por la vida plena que siempre habían tenido. Tenían todo lo que querían, justo cuando lo querían, sin tener que esperar ni esforzarse por absolutamente nada. Con los años, desarrollaron una visión completamente distorsionada de su propia abuela. Para los dos jóvenes, doña Elena era una figura anticuada en sus costumbres y sin estilo ni relevancia para el mundo moderno en el que vivían. Peor aún, empezaron a verla como una carga incómoda, una presencia incómoda en aquella casa. Esa tarde en particular, algo inusual ocurrió en la rutina de Eduardo. Un contrato importantísimo que llevaba semanas negociándose se pospuso inesperadamente para la semana siguiente. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo tuvo la oportunidad de salir temprano de la oficina. Decidió entonces darle una grata sorpresa a su familia y regresar a casa por la tarde, algo que rara vez ocurría. Al llegar a la mansión, Eduardo entró silenciosamente por la puerta principal, con la intención de sorprender a todos con su inesperada presencia. Fue entonces cuando oyó voces provenientes de la sala. Al principio, no pudo distinguir con exactitud lo que decían, pero había algo en el tono de esas voces que inmediatamente captó su atención. Algo que sonaba mal, irrespetuoso. A medida que se acercaba a la habitación con pasos cautelosos, las palabras se volvían cada vez más claras y comprensibles. Lo que Eduardo escuchó en ese momento casi le dejó de latir el corazón. La voz de Lucas resonó por la habitación con un tono cruel y burlón. El chico estaba de pie, con el móvil en las manos, grabando algo mientras reía con malicia. Habló en voz alta, dirigiéndose a alguien que Eduardo aún no podía ver. «Date prisa, abuela. Estás limpiando todo mal otra vez. Parece que nunca aprendes nada, por mucho que te expliquemos». La voz de Marina se unió a la de su hermano, igualmente cargada de desprecio e impaciencia. «En serio, abuela, eres increíblemente lenta en todo. Solo te quedas ahí sentada ocupando espacio en la casa sin hacer nada bien. Deberías quedarte encerrada en tu habitación y dejar de molestar a los de abajo». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Dio unos pasos más y por fin logró ver la escena completa que se desarrollaba ante él. Doña Elena estaba arrodillada en el frío suelo de la sala, con las manos arrugadas y temblorosas intentando recoger los afilados fragmentos de un cristal roto. Sus delicados dedos sangraban levemente por los pequeños cortes que los fragmentos de vidrio le habían causado. Tenía la espalda encorvada por el peso de la edad y la humillante situación, y lágrimas silenciosas corrían libremente por su rostro arrugado. Con la voz completamente ahogada por la emoción y la humillación, doña Elena intentó disculparse. «Lo siento, queridos. Solo quería ayudarlos. No quise causar problemas». Lucas soltó una carcajada cruel y sonora, llena de burla. «¿Ayuda? ¿Crees que estás ayudando? Solo eres una carga para todos en esta casa. De verdad, ni siquiera deberías estar viviendo aquí con nosotros». En ese preciso instante, Eduardo entró por completo en la habitación. Su repentina e inesperada presencia cortó el aire como una cuchilla afilada. Su voz era firme y cargada de una autoridad que sus hijos rara vez oían. «¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde estás?» Los dos adolescentes palidecieron al instante.
El celular se le resbaló de las manos temblorosas a Lucas y cayó al suelo con un ruido sordo sobre la alfombra. Marina se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. Eduardo apartó la mirada penetrante de sus hijos y se concentró en su madre, aún arrodillada en el suelo de la sala. Luego, volvió a mirar a Lucas y Marina con una expresión de absoluta incredulidad. Después, sus ojos volvieron a la frágil y humillada figura de doña Elena. Con la voz cargada de preocupación y dolor, Eduardo preguntó: «Mamá, dime, por favor, ¿por qué estás tirada en el suelo así?». Doña Elena intentó forzar una sonrisa entre las lágrimas que seguían cayendo de sus ojos cansados. «Fue un accidente, hijo mío. Se me cayó el vaso sin darme cuenta. Fue solo un accidente tonto». Eduardo caminó lentamente hacia donde estaba su madre y se arrodilló a su lado, sin importarle ensuciar los caros pantalones de su traje italiano. Él tomó sus manos con extrema delicadeza, y fue entonces cuando notó los pequeños cortes sangrantes en sus dedos. Arrugado, su voz se volvió aún más seria al preguntar: «¿Quién te mandó a hacer esto?». Un silencio denso llenó la habitación. Nadie se atrevió a decir ni una sola palabra. Eduardo repitió la pregunta, ahora con una voz mucho más firme, cargada de una autoridad innegable. «Pregunté quién le mandó a mi madre que limpiara esto». Marina, intentando desesperadamente justificarse y minimizar la gravedad de la situación, balbuceó una respuesta. «Papá, es ella la que insiste en limpiar todo en la casa. Solo le estábamos diciendo la verdad». Eduardo se levantó muy despacio, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental de autocontrol. La mirada que dirigió a sus hijos en ese momento no era simplemente de enfado común o irritación pasajera. Era algo mucho más profundo y doloroso. Era una mirada de absoluta decepción, de esas que hieren más que cualquier palabra dura. Con la voz controlada, pero temblorosa por la emoción contenida, Eduardo comenzó a hablar. «¿La verdad? ¿Crees que estabas diciendo la verdad? La verdad es que esta mujer, arrodillada aquí en el suelo, dio toda su vida por mí». Lucas y Marina intercambiaron miradas confusas, sin comprender del todo lo que su padre intentaba decirles. Nunca habían oído esa historia. Eduardo respiró hondo, intentando organizar las palabras que necesitaba decir. «Cuando solo tenía 12 años, enfermé gravemente. Era una enfermedad grave que requería una cirugía carísima, de esas que la gente común como nosotros en aquel entonces no podía permitirse. Tu abuela, esta mujer a la que acabas de humillar y faltar al respeto, vendió absolutamente todo lo que tenía para conseguir el dinero necesario. Vendió la casa donde vivíamos, todas las joyas que había recibido como regalo de boda, los muebles que habían pertenecido a sus padres, todos los objetos de valor que poseía. Durante meses y meses, durmió literalmente en el suelo, sin siquiera un colchón decente, solo para poder pagar cada centavo de ese tratamiento médico que me salvó la vida. Y ahora, después de todo eso, tienes la osadía de tratarla como si fuera basura». Doña Elena empezó a llorar de verdad. Ya no eran esas lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que estremecían todo su frágil cuerpo. «Eduardo, hijo mío, nunca les conté esta historia. No quería que lo supieran». Se inclinó de nuevo y abrazó a su madre allí mismo, todavía arrodillado en el suelo de la sala, rodeado de los fragmentos de vidrio roto. «Pero se lo voy a decir ahora, mamá, porque necesitan saber exactamente quién eres y qué representas». Eduardo se giró entonces completamente hacia sus hijos, mirándolos directamente a los ojos con una intensidad que los hizo retroceder involuntariamente. «A partir de este preciso momento, todo cambiará por completo en esta casa. Ustedes dos aprenderán el verdadero significado de la palabra respeto. Aprenderán sobre la gratitud, sobre el honor y sobre reconocer el valor de las personas. Y déjenme dejar algo absolutamente claro. Cualquiera que no sepa honrar y respetar a esta extraordinaria mujer que está aquí no merece absolutamente nada de lo que tiene en esta casa. Nada de la comodidad, nada del lujo, ninguna de las oportunidades. Absolutamente nada». Lucas y Marina bajaron la cabeza, completamente avergonzados. Las lágrimas también comenzaron a brotar de sus ojos. Ya no eran lágrimas de orgullo herido ni de ira, sino genuinas lágrimas de vergüenza y profundo arrepentimiento. En ese día transformador, Eduardo dejó de ser simplemente el empresario distante y siempre ausente. Redescubrió en sí mismo la esencia de lo que siempre debió haber sido. Se convirtió, sobre todo, de nuevo en un hijo presente y agradecido. Y doña Elena,
Esa señora que durante tanto tiempo había sido prácticamente invisible dentro de esa enorme mansión, a pesar de estar físicamente presente todos los días, finalmente fue vista y reconocida por lo que siempre fue. Ella era el cimiento invisible, la sólida base sobre la que se había construido toda esa familia. Sin su sacrificio silencioso y su amor incondicional, nada de lo que tenían hoy existiría. Eduardo siempre se repetía a sí mismo que no le debía nada a nadie. Esta frase resonaba en su mente como un mantra, una justificación para todas las decisiones que había tomado a lo largo de los años. Criado en un barrio humilde, donde las casas eran pequeñas y las oportunidades aún más limitadas, juró desde pequeño que nunca volvería a ese mundo de escasez y penurias. Cuando finalmente se hizo rico, tras años de trabajo incansable y sacrificios, Eduardo se construyó una vida de lujo, rodeado de personas que lo admiraban por el impresionante éxito alcanzado. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía el verdadero precio que había pagado para llegar allí. El precio fue su propia madre. Doña Elena había criado a Eduardo sola, sin ayuda de nadie. Lavaba ropa para otros, pasando horas y horas inclinadas sobre tinas, fregando la ropa de otros hasta que sus manos estaban rojas y doloridas. Muchas veces pasó hambre para que su hijo pudiera estudiar, para que tuviera los libros necesarios, un uniforme decente y almuerzo en la escuela. Trabajaba de sol a sol, con un único objetivo latiendo en su corazón cansado, darle a su hijo las oportunidades que ella nunca tuvo. Eduardo creció viendo el cansancio en los ojos de su madre, las arrugas que se formaban prematuramente en su rostro, las manos callosas que nunca paraban. Pero había algo en ella que nunca se apagaba, una luz de esperanza que brillaba cada vez que miraba a su hijo. Veía en él un futuro diferente, mejor, más grande del que esas simples paredes podían contener. Y Eduardo realmente maduró. Estudió con ahínco, entró en una buena universidad y consiguió unas prácticas en una empresa respetada. Poco a poco, comenzó a ascender profesionalmente. Cada ascenso lo llevaba más lejos, más alto, más lejos. Pero a medida que su oficina crecía y su cuenta bancaria se fortalecía, algo extraño comenzó a suceder en su corazón. Empezó a avergonzarse de sus orígenes. Cuando sus nuevos colegas hablaban de sus familias, de cenas en restaurantes elegantes y viajes de vacaciones, Eduardo inventaba historias, mentía sobre su infancia y evitaba invitaciones que pudieran revelar la verdad. El recuerdo de la casa sencilla, la ropa remendada, el olor a detergente que siempre lo impregnaba todo aquello empezó a pesarle como un ancla que deseaba desesperadamente soltar. Las llamadas a Doña Elena, que antes eran diarias, se convirtieron en semanales. Luego, quincenales. Luego, esporádicas. Ella siempre respondía con la misma voz cariñosa, preguntándole si comía bien, si no trabajaba demasiado, si era feliz. Él respondía con monosílabos, siempre con prisa, siempre con una reunión pendiente, siempre con algo más importante que hacer. Las visitas, ya espaciadas, cesaron por completo. Eduardo ponía excusas, proyectos urgentes, viajes de negocios, compromisos ineludibles. Doña Elena nunca se quejaba, solo decía que lo entendía, que le alegraba saber que estaba bien, que estaba orgullosa de todo lo que había logrado. Y entonces, un día, Eduardo simplemente dejó de responder. Cuando su nombre aparecía en la pantalla del celular, apartaba la mirada y lo dejaba sonar hasta que saltaba el buzón de voz. Entonces dejó de escuchar los mensajes. Entonces cambió de número. Construyó un muro tan alto entre él y el pasado que creyó que nunca tendría que mirar atrás. Los años pasaron con la cruel velocidad del tiempo que no espera a nadie. Eduardo se convirtió en dueño de un negocio. Su rostro adornó las portadas de revistas de negocios. Fue invitado como orador motivacional a eventos por todo el país. Hablaba con convicción sobre la determinación, la concentración y los sacrificios necesarios para alcanzar el éxito. La gente lo aplaudía de pie, anotaba frenéticamente sus palabras de sabiduría, lo veían como un ejemplo a seguir. Vivía en un apartamento en el último piso de un edificio de lujo, conducía autos importados, frecuentaba los mejores restaurantes y tenía una agenda siempre llena de citas importantes con personas influyentes. Por fuera, era la imagen perfecta de un hombre que había triunfado en la vida. Pero cada vez que alguien hablaba de familia, cada vez que veía a una madre con su hijo en la calle, cada vez que pasaba por una lavandería y olía a jabón, algo se le encogía en el pecho. Era un dolor sordo, un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Y siempre lo ignoraba, lo relegaba a un segundo plano, ahogándolo en más trabajo,
más logros, más distracciones. Hasta que, una mañana de martes cualquiera, su secretaria entró en su oficina con una expresión diferente. Sostenía un sobreviejo, amarillento por el tiempo, escrito a mano con una letra temblorosa que Eduardo reconoció al instante, incluso antes de mirarlo con atención. La secretaria dijo en voz baja que le había llegado por correo. En la esquina del sobre estaba el nombre que no había visto en años, un nombre que solo existía en lo más profundo de su memoria, cuidadosamente colocado. Tomado de Elena Silva. Las manos de Eduardo temblaban al recoger el sobre. Sentía los dedos pesados, reticentes. Por un instante, pensó en tirarlo sin leerlo, en mantener la pared intacta, en seguir fingiendo que esa parte de su vida nunca había existido. Pero algo más fuerte lo detuvo. Con dedos temblorosos, rasgó el sobre y sacó una hoja de papel, también amarillenta, escrita con la misma letra pulcra que usaba su madre para escribir notas en su lonchera de niño. Empezó a leer. Hijo mío, no te escribo para pedirte nada. Aprendí hace mucho tiempo que cada uno sigue su propio camino, y el tuyo siempre ha sido brillante, lleno de luz propia. Solo quería que supieras que siempre he estado orgulloso de ti, del chico estudioso que madrugaba para ayudar a tender la ropa antes de ir a la escuela, del joven decidido que pasaba las noches estudiando, del hombre exitoso en el que te has convertido. Incluso cuando te alejaste, incluso cuando cesaron las llamadas, incluso cuando me di cuenta de que tal vez ya no formaba parte de tu nuevo y brillante mundo, nunca dejé de amarte. Ni por un segundo, hijo mío. Eduardo sintió un nudo en la garganta, pero siguió leyendo. Estoy enfermo, Eduardo. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. No sé cuántos días, semanas o meses me queden. Pero sabes que no tengo miedo. He vivido una vida difícil, pero fue una vida llena de amor. Todo lo que hice, cada prenda de ropa, cada comida que me salté, cada noche sin dormir preocupándome por ti, todo eso lo hice con amor. Y lo volvería a hacer, sin dudarlo. Solo quería que supieras una última cosa antes de irme. Quería que supieras que todo lo que hice en la vida fue por ti. Eras mi mayor orgullo, mi mayor alegría, mi razón para despertar cada día y seguir adelante. Y donde quiera que esté después, seguiré cuidándote, animándote, amándote. Sé feliz, hijo mío. De verdad. No solo en el trabajo, sino en la vida. No cometas el error de cambiar lo que realmente importa por lo que solo brilla. Con todo el amor que una madre puede tener, tu madre, Elena. Eduardo estaba completamente sin aliento, como si alguien le hubiera quitado todo el oxígeno a la habitación. La carta se le cayó de las manos y flotó hasta el suelo. La lujosa habitación comenzó a girar a su alrededor. Los costosos cuadros en las paredes, los muebles de diseño, la vista panorámica de la ciudad, todo parecía pequeño, vacío, sin sentido. Todos los logros, todos los premios, todos los elogios, todo se volvió insignificante ante esas palabras escritas con amor por manos temblorosas. Se levantó tambaleándose, agarró las llaves del coche sin decir nada a nadie y de inmediato le dijo al conductor que se fuera a toda velocidad a la antigua dirección, la dirección que había intentado borrar de su memoria, pero que aún seguía grabada en lo más profundo de su alma. El viaje se le hizo a la vez rápido e infinitamente largo. Eduardo miró por la ventana como el barrio cambiaba, los edificios modernos daban paso a casas más sencillas, las calles anchas se convertían en callejones estrechos. Los recuerdos que había enterrado comenzaron a resurgir, uno tras otro, implacablemente. Recordó a su madre despertándose antes del amanecer para prepararle el desayuno. La recordó sonriendo cuando le mostró sus buenas notas del colegio. Recordó cómo siempre encontraba la manera de comprarle un pastel para su cumpleaños, incluso cuando apenas tenía dinero para lo básico. Recordó el orgullo en sus ojos cuando entró en la universidad. Recordó cómo lloró de felicidad el día de su graduación. Y recordó cuando dejó de verla, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando él ponía excusas, cómo le temblaba la voz cuando decía que no podía visitarla, como siempre decía que lo comprendía, incluso cuando era evidente que estaba desconsolada. Cuando por fin llegó al barrio, todo le parecía familiar y extraño a la vez. Las calles eran las mismas, pero parecían más pequeñas. Las casas eran las mismas, pero parecían más desgastadas por el tiempo. Bajó del coche y caminó hacia la casa donde había crecido, donde aún vivía su madre. La casa era aún más sencilla de lo que recordaba, o quizás sus ojos, acostumbrados al lujo, ahora veían con más claridad la humildad de aquel lugar. La pintura se estaba descascarando,
La verja estaba oxidada, el pequeño jardín que su madre tanto había cuidado parecía abandonado. Eduardo llamó a la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Volvió a llamar. Y otra vez. Nadie respondió. El silencio era ensordecedor. Empezó a llamar con más fuerza, casi desesperado, gritando su nombre. «Madre, madre». La palabra que no había pronunciado en tanto tiempo salió de su boca como un grito de auxilio. La puerta de la casa de al lado se abrió y salió un señor mayor, un vecino que Eduardo reconocía vagamente de su infancia. El hombre lo miró con una expresión triste, cargada de significado. En voz baja, cargada de dolor, dijo que a doña Elena la habían llevado al hospital ayer. Se había desmayado sola en casa y solo la encontraron horas después, cuando un vecino notó que la puerta estaba abierta. Estaba muy débil, muy enferma. Eduardo ni siquiera esperó a que el hombre terminara de hablar. Corrió de vuelta al coche y gritó el nombre del hospital más cercano. El conductor aceleró por las calles, pero cada segundo parecía una eternidad. Eduardo se encontró haciendo algo que no había hecho en años: rezar, pidiendo a Dios, al universo, a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando, que no fuera demasiado tarde. Cuando llegó al hospital, COA. Caminó por los pasillos, ignorando las miradas de enfermeras y médicos. Preguntó en el mostrador, casi a gritos, dónde estaba Elena Silva. La recepcionista revisó la computadora y le indicó una habitación en el tercer piso. Eduardo subió corriendo las escaleras, incapaz de esperar el ascensor. Sus pies golpeaban los escalones, su corazón latía aún más fuerte. Al llegar al pasillo correcto, comenzó a buscar desesperadamente los números de las puertas hasta que lo encontró. Se detuvo frente a la puerta cerrada. Por un momento, tuvo miedo de abrirla, temeroso de lo que encontraría al otro lado. Pero respiró hondo y empujó la puerta lentamente. La habitación era pequeña y blanca, con ese característico olor a hospital que mezcla medicina y limpieza. Una cama individual en el centro, y sobre ella, una figura frágil, tan pequeña que parecía haberse encogido. Doña Elena yacía allí, conectada a unas máquinas, con la piel pálida, su cabello completamente blanco extendido sobre la almohada. Eduardo dio un paso adelante, luego otro. Sentía las piernas como plomo. Como si percibiera una presencia, doña Elena abrió lentamente los ojos. Eran los mismos ojos que siempre lo habían mirado con amor incondicional, ahora un poco más apagados, pero aún con esa luz especial. Al verlo allí de pie, con su traje caro y los ojos llenos de lágrimas, una suave sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. «Viniste», susurró, y había tanta alegría en esas dos simples palabras que a Eduardo se le rompió el corazón. Todas las barreras que había construido, todos los muros, todas las excusas, todo se derrumbó de golpe. Eduardo cayó de rodillas junto a la cama, aferrado a la frágil mano de su madre, llorando como un niño perdido que finalmente encuentra el camino a casa. Las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro, empapando la sábana blanca. Entre sollozos, repetía sin cesar: «Perdóname, madre, perdóname. Fui ciego, fui desagradecido, fui un hijo terrible. Perdóname por abandonarte, por avergonzarme de ti, por elegir el dinero en lugar de tu amor. Perdóname, por favor, perdóname». Doña Elena levantó su mano temblorosa y sostuvo el rostro de su hijo con infinita ternura. Sus manos, tan callosas de tanto trabajo, seguían siendo las más suaves que jamás había sentido. Con voz débil pero firme, dijo: «Nunca es tarde para volver, hijo mío. Nunca es tarde para volver a casa». Eduardo lloró aún más, abrazando a su madre con todo el cariño del mundo, temeroso de hacerle daño, pero incapaz de soltarla. Se quedó allí, arrodillado junto a la cama, mientras ella le acariciaba el pelo como cuando era niño y tenía pesadillas. Se quedaron así durante horas. Eduardo le contó todo, todos sus logros, pero también todos sus errores. Habló del vacío que siempre sentía, de la soledad que el dinero no podía llenar, de cómo cada noche, incluso rodeado de gente, se sentía completamente solo. Habló de cómo había cambiado lo real por lo superficial, y de lo mucho que lo lamentaba. Doña Elena solo escuchaba, acariciando su cabello, diciéndole de vez en cuando que todo estaba bien, que siempre supo que él volvería, que el amor de una madre espera lo que sea necesario. En esa habitación de hospital, ese día que pudo haber sido demasiado tarde, pero no lo fue, Eduardo finalmente comprendió una verdad: que todo el dinero,
todos los libros, todos los discursos motivacionales nunca habían podido enseñarle. Comprendió que el éxito no vale nada si pierdes a quienes te amaron cuando no tenías nada. Que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar, no se logran con esfuerzo ni ambición, y no aparecen en las portadas de las revistas. Que una mano callosa que sostiene la tuya con amor vale más que todos los aplausos de desconocidos. Que una sonrisa sincera de quien te crió vale más que todos los elogios profesionales del mundo. Eduardo no perdió más tiempo. Ese mismo día, comenzó a reorganizar toda su vida. Contrató a los mejores médicos para atender a su madre, la trasladó a un hospital privado y permaneció a su lado todos los días. Redujo su carga de trabajo, declinó compromisos y canceló viajes. Por primera vez en años, priorizó algo más que su carrera. Todas las tardes, se sentaba junto a su cama y conversaban. La escuchaba hablar de los vecinos, de las plantas que quería cuidar de nuevo, de viejas recetas. Y él también hablaba, pero ahora hablaba de verdad, sin máscaras, sin vergüenza, como un hijo hablando con su madre. Poco a poco, doña Elena mejoró. Los médicos dijeron que era casi un milagro, pero Eduardo sabía la verdad. Ella luchaba por quedarse, ahora que tenía a su hijo de vuelta. Cuando le dieron el alta, Eduardo no la llevó de vuelta a la vieja casa. La llevó a vivir con él, le preparó una habitación entera solo para ella, con todo lo que pudiera necesitar. Pero lo que más le gustaba era el balcón, donde podía volver a cuidar sus plantas, donde podía ver salir el sol cada mañana. Eduardo redujo drásticamente sus compromisos profesionales. Delegó más, trabajó menos horas, aprendió a decir no. Descubrió que era posible tener éxito sin renunciar a todo lo demás. Y descubrió que el éxito sabía mucho mejor cuando había alguien auténtico con quien compartirlo. Todas las mañanas, antes de ir a la oficina, tomaba café con su madre. Todas las noches, cenaban juntos, y ella le contaba historias de su infancia que había olvidado. Escuchaba cada palabra como si fueran tesoros preciosos, porque ahora entendía que lo eran. Eduardo nunca volvió a ignorar lo que realmente importaba. Aprendió que la familia no es perfecta, que el amor no es conveniente, que las relaciones requieren tiempo, presencia y vulnerabilidad. Aprendió que se puede ganar el mundo entero, pero si te pierdes a ti mismo y a tus seres queridos en el proceso, pierdes todo lo que realmente importa. Y cada vez que veía a su madre sonriendo en el balcón, cuidando sus plantas, agradecía haber recibido esa carta, por haber tenido una segunda oportunidad que muchos no tienen. Por haber aprendido con el tiempo que el mayor tesoro que alguien puede tener no está en su cuenta bancaria, sino en las personas que te quieren incondicionalmente, que siempre estarán ahí, que te apoyan incluso cuando estás lejos. Doña Elena vivió muchos años más después de ese día en el hospital. Años felices, rodeada del amor del hijo que había perdido y reencontrado. Y cuando finalmente llegó su hora de partir, años después, partió en paz, sabiendo que había cumplido su misión como madre, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado el verdadero sentido de la vida. Y Eduardo, el niño pobre que crió sola, el hombre rico que la abandonó y finalmente el hijo amoroso que siempre mereció, llevó consigo sus lecciones para siempre. Aprendió que no importa cuán alto llegues, cuán lejos llegues, cuán rico te vuelvas, nada de eso tiene sentido si olvidas de dónde vienes y quién estuvo ahí cuando no eras más que un sueño. Esta es la historia de Eduardo, el millonario que lo tenía todo pero no tenía nada, hasta que una carta amarillenta escrita por manos temblorosas le enseñó que el amor es la única riqueza que realmente importa y que nunca es tarde para volver a casa. Eduardo creció con una promesa grabada en el pecho. Se prometió a sí mismo que sería diferente a su padre. Mientras su padre vivía sumido en deudas y promesas vacías, Eduardo estudiaba como nunca. Trabajó, cayó, se levantó, volvió a caer y volvió a levantarse, hasta convertirse finalmente en uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Llegó el éxito. Llegó el dinero. También el reconocimiento. Pero había una herida profunda que nunca sanó, un dolor que ningún logro pudo borrar. Su madre, Doña Lucía, había desaparecido cuando él tenía solo 17 años. En el momento de su desaparición, se dijeron muchas cosas. Algunos decían que se había fugado con otro hombre. Otros murmuraban en los rincones que se había vuelto loca y lo había abandonado todo.
Había quienes creían que simplemente no podía soportar más la presión de la pobreza y las interminables deudas de su marido. Eduardo pasó años buscándola. Contrató investigadores, fue a hospitales, albergues, comisarías. Puso anuncios en periódicos, habló con trabajadores sociales, visitó comunidades enteras. Pero ninguna pista condujo a ninguna parte. Toda esperanza se convirtió en una nueva decepción. Tras convertirse en millonario, la búsqueda se desvaneció. No por falta de amor, sino porque la vida corporativa lo absorbió por completo. Reunión tras reunión, viajes internacionales, negociaciones complejas, metas ambiciosas. El dolor de la ausencia de su madre se refugió en un rincón oscuro de su corazón, silenciado, solo visitado en las noches de insomnio. Hasta que, en una mañana aparentemente normal, todo cambió. Eduardo se dirigía a una reunión importantísima. Era un acuerdo que llevaba meses gestándose, que involucraba millones de reales y decenas de empleos. Iba tarde, como siempre, hojeando documentos en el asiento trasero de su coche ejecutivo, cuando algo entró por la ventanilla blindada. Un olor. Un olor a comida casera, de esos que te recuerdan al hogar, a la infancia, a los abrazos de una madre. Era un aroma que traía recuerdos de una época que intentaba no visitar a menudo, porque le dolía demasiado. Sin pensarlo mucho, casi por impulso, Eduardo le pidió al conductor que se detuviera cerca de una feria callejera que se estaba montando en esa esquina. El conductor lo miró sorprendido por el retrovisor. Después de todo, llegaban tarde, pero conocía bien a su jefe y sabía cuándo no cuestionarlo. El coche se detuvo. Eduardo bajó, todavía con su traje impecable y sus zapatos italianos, completamente fuera de lugar en aquella escena de gente sencilla, trabajadores con la ropa manchada de grasa y cemento, vendedores ambulantes gritando ofertas. Fue entonces cuando la vio. Una señora sencilla, con un delantal desgastado pero limpio, el cabello canoso cuidadosamente recogido en un moño, servía loncheras a los trabajadores que hacían fila frente a un modesto carrito. Tenía las manos callosas, el rostro marcado por el tiempo y el sol, pero había algo en ella. Algo en la forma en que sostenía la cuchara, en su mirada cansada pero dulce, en la discreta sonrisa que ofrecía a cada cliente. El corazón de Eduardo se aceleró. Sus piernas casi cedieron. Sintió una oleada de calor que le recorrió todo el cuerpo, seguida de un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía ser. No era posible. Después de tantos años, tanta búsqueda, tanto dolor. Se acercó lentamente, como en un sueño, como si un movimiento repentino pudiera hacer desaparecer esa visión. Los trabajadores miraron con curiosidad al hombre del traje caro que se acercaba al carrito de comida. Con voz entrecortada, casi un susurro, Eduardo preguntó: ¿Te llamas Lucía? La mujer levantó la vista de la olla. Sus ojos se encontraron con los de él. Y en ese momento, el mundo entero dejó de girar. El ruido del mercado desapareció. La gente se desvaneció. Solo quedaron ellos dos, madre e hijo, separados por años de dolor y silencio, ahora cara a cara. ¿Eduardo? Su voz salió temblorosa, incrédula, cargada de emoción contenida. Los dos se quedaron allí, mirándose fijamente, sin saber si reír o llorar. Las lágrimas comenzaron a correr por sus rostros, pero ninguno se movió. Hasta que doña Lucía dejó caer la cuchara con un golpe metálico contra la sartén y abrazó a su hijo con una fuerza que parecía imposible para alguien tan frágil. Lo abrazó como si nunca lo soltara, como si quisiera recuperar cada abrazo perdido de todos esos años. Eduardo le devolvió el abrazo, oliendo el aroma que nunca había olvidado, el aroma de su madre, ese que ningún perfume caro puede imitar. Sintió sus hombros temblar por las lágrimas, sintió sus lágrimas empapando su traje de 3.000 reales, y nada de eso importaba. Absolutamente nada importaba más que ese momento. Cuando finalmente se soltaron, todavía agarrados de la mano como si temieran que esto fuera solo un sueño cruel, Eduardo hizo la pregunta que lo había atormentado durante tantos años. «Mamá, ¿por qué desapareciste?»
¿Por qué me dejaste? Doña Lucía respiró hondo. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas. Miró a su alrededor. Vio a los trabajadores observando la escena, vio el carrito de comida, vio la vida sencilla que había construido. Entonces, les pidió que se sentaran. Allí mismo, sentados en la acera sucia, él con un traje caro y ella con un delantal desgastado, doña Lucia lo contó todo. En el momento de la desaparición, el padre de Eduardo estaba agobiado por las deudas con gente muy peligrosa. No se trataba solo de deudas bancarias o cuotas atrasadas. Era dinero de usureros, de esos que no aceptan excusas ni planes de pago. Un usurero en particular, un hombre violento y sin escrúpulos, comenzó a lanzar amenazas cada vez más directas y agresivas contra la familia. Al principio, solo eran mensajes amenazantes. Luego, empezaron a aparecer en la puerta. Una vez rompieron una ventana. Pintaron amenazas en la pared. La situación se estaba volviendo insostenible y peligrosa. Hasta que un día, el usurero le dijo a doña Lucia algo que le heló la sangre. Le dijo que si el dinero no aparecía pronto, Eduardo sería el siguiente en sufrir las consecuencias. Un chico de 17 años, con toda la vida por delante, con tanto potencial, sería destruido por la irresponsabilidad de su padre. La señora Lucía no durmió esa noche. Se quedó despierta pensando, calculando, intentando encontrar una salida. No había dinero. No había a dónde escapar. Su esposo estaba completamente perdido, incapaz de resolver nada. Fue entonces cuando tuvo una idea. Una idea terrible y dolorosa, pero que parecía ser la única salida posible. Vendió todo lo que tenía. Las pocas joyas que poseía, los regalos de boda que guardaba como tesoro. Muebles, electrodomésticos, todo. Reunió una cantidad que, aunque no cubría toda la deuda, era suficiente para darle un respiro. Pero sabía que no sería suficiente. Los usureros volverían. La violencia continuaría. Eduardo seguiría en peligro. Así que la señora Lucía hizo lo impensable. Se esfumó. Simplemente desapareció, llevándose consigo el poco dinero que había logrado reunir. Lo dejó todo atrás. La casa, a su esposo y, lo que más le dolía, a su hijo. Calculó que si desaparecía repentinamente, los cobradores pensarían que se había fugado con el dinero. Que ella era la culpable. Que había traicionado a su marido y abandonado a su familia. Y que entonces, quizás, solo quizás, dejarían de buscar a Eduardo. Después de todo, si la madre se había fugado con el dinero, no tenía sentido perseguir a un chico de 17 años que no tenía nada. La estrategia funcionó. Los usureros estaban furiosos, pero dirigieron su ira hacia ella, la mujer que se había fugado. Dejaron de amenazar a Eduardo. El chico estaba desconsolado, pero físicamente a salvo. Doña Lucía vivió en la calle durante años. Al principio, dormía bajo puentes, en plazas, en albergues abarrotados. Trabajó en las cocinas de restaurantes baratos, lavaba platos en bares, limpiaba casas de familia. Aceptaba cualquier trabajo que se le presentara. Con el tiempo, logró alquilar una pequeña habitación en una pensión. Empezó a vender comida en la calle, preparando loncheras caseras para los trabajadores. Era un trabajo duro, se despertaba antes del amanecer para preparar la comida, se quedaba de pie durante horas bajo el sol o la lluvia, y regresaba a casa cuando ya era de noche. Pero durante todos esos años, nunca dejó de seguir la vida de su hijo. Desde lejos, siempre desde muy lejos. Leía periódicos que encontraba en la basura, buscando noticias sobre él. Cuando empezó a aparecer en la sección de negocios, su corazón se llenó de orgullo y dolor a la vez. Vio cuando se graduó. Vio cuando abrió su primera empresa. Vio cuando lo entrevistaron en revistas de negocios. Vio cuando se convirtió en uno de los empresarios más prometedores de la ciudad. Cada logro de su hijo era una alegría mezclada con el dolor punzante de no poder estar a su lado. A veces, doña Lucía pensaba en volver.
Pensaba en buscarlo, en explicarle todo. Pero siempre se rendía. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría años de ausencia? ¿Sería capaz de comprender el sacrificio que había hecho? ¿O simplemente la odiaría por haberlo abandonado? Además, estaba avergonzada. Avergonzada de la vida que llevaba, de su ropa sencilla, de sus manos callosas, de haberse convertido en vendedora ambulante. El hijo era un millonario respetado, y ella, una mujer invisible a la que la sociedad ni siquiera prestaba atención. Así que continuó desde la distancia, amando en silencio, sufriendo en silencio, sacrificándose en silencio. Con la voz entrecortada, casi incapaz de hablar, doña Lucía miró a su hijo a los ojos y dijo: «Preferí perderte a perderte para siempre. Preferí que me odiaras, que pensaras que te había abandonado, pero que estuvieras vivo y a salvo. Preferí cargar con este dolor solo a verte sufrir a manos de esos hombres». Eduardo no pudo responder. Las palabras simplemente no le salían. Simplemente abrazó a su madre de nuevo, esta vez comprendiéndolo todo, sintiendo todo el peso del sacrificio que había hecho. Lloró como no había llorado desde niño, lloró todo el dolor de aquellos años, toda la rabia que sentía, todo el amor que nunca dejó de existir. Ese día, Eduardo no asistió a la importante reunión. Llamó a la oficina, canceló todo y no dio más explicaciones. Por primera vez en años, simplemente no le importaban los negocios, el dinero, las metas ni los compromisos. Llevó a su madre a casa. No a la vieja casa donde habían vivido, sino a la mansión donde ahora vivía. Doña Lucía dudaba, sentía que no pertenecía a ese mundo de lujo, pero Eduardo no aceptó ninguna negativa. En los días siguientes, lo organizó todo. Cerró el carrito de comida de su madre, no porque le diera vergüenza, todo lo contrario, sino porque quería darle descanso a alguien que se había sacrificado tanto por él durante tantos años. Le compró ropa nueva, pero doña Lucía insistió en quedarse con su ropa sencilla. Le ofreció joyas, perfumes, lujos, pero ella lo rechazó todo. No era eso lo que quería. Solo quería estar cerca de su hijo. Eduardo también intentó averiguar sobre su padre. Descubrió que había muerto hacía años, solo y arrepentido. Una parte de él sentía rabia por todo lo que el anciano había causado, pero otra parte solo sentía lástima. La vida ya le había arrebatado todo lo que le debía. Hoy, doña Lucía vive con su hijo en una casa cómoda. Tiene una habitación espaciosa, una cama suave, comida en abundancia, todo lo que una madre merece. Pero nunca logró adaptarse del todo a la vida de lujo. Sigue madrugando, sigue prefiriendo hacer las cosas con sus propias manos. Y todos los sábados, sin falta, sigue cocinando. No para vender. No por necesidad. Sino para alimentar a los demás. Eduardo abrió un espacio en el barrio donde distribuye comidas gratuitas a personas sin hogar, trabajadores necesitados y familias empobrecidas. Es su manera de retribuir. Su manera de seguir haciendo lo que siempre hizo: cuidar, nutrir, amar a través de la comida. Y mientras atiende a esas personas con la misma dulce sonrisa de siempre, Eduardo a veces se detiene a observar. Ve a la madre que creía haber perdido, la madre que se sacrificó por él de una manera que nunca imaginó posible. Y comprende que el verdadero éxito en la vida no se mide en dinero ni en logros profesionales. Se mide en amor, en sacrificio, en estar presente para quienes más importan. Doña Lucía perdió años preciosos junto a su hijo. Pero le salvó la vida. Y ahora, en los años que aún les quedan por delante, están recuperando el tiempo perdido, una comida a la vez, un abrazo a la vez, un día a la vez. Porque a veces, el mayor acto de amor es precisamente el que nadie ve. El que duele en silencio. El que se sacrifica sin esperar reconocimiento. Y al final, el amor siempre encuentra la manera de volver a casa. Eduardo era uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Dueño de una cadena de restaurantes de lujo, había construido un verdadero imperio con mucho esfuerzo y años de trabajo incansable.
Sus establecimientos eran conocidos por su sofisticación, servicio impecable y cocina refinada que atraía a la élite de la región. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, para alcanzar tales alturas, Eduardo se había distanciado de casi todo en su vida, incluyendo a su propia madre. Los años de construcción de su imperio estuvieron marcados por decisiones difíciles. Eduardo se sumergió en el mundo de los negocios, asistiendo a eventos sociales, haciendo contactos importantes, ampliando su red de contactos, al mismo tiempo, alejándose de sus raíces más humildes. Las llamadas a su madre se volvieron esporádicas, luego escasas, hasta que prácticamente cesaron. Eduardo se justificaba diciendo que estaba ocupado construyendo un futuro mejor, pero en el fondo sabía que había dejado atrás a la persona más importante de su vida. Un día, Eduardo decidió visitar anónimamente uno de sus establecimientos más sofisticados. Quería observar el servicio sin ser reconocido, para evaluar si se mantenían los estándares de excelencia. Era una estrategia que había aprendido de otros empresarios exitosos. Esa mañana, Eduardo se vistió con sencillez. Dejó de lado los trajes italianos hechos a medida y los zapatos de cuero importados. Optó por vaqueros comunes, una camisa discreta y zapatos sencillos. Entró al restaurante con paso tranquilo, observando cada detalle del ambiente que él mismo había diseñado con tanto cuidado. El restaurante estaba bellamente decorado, con lámparas de araña de cristal, mesas impecables y un personal uniformado que circulaba con eficiencia. Eduardo se sentó en una mesa discreta cerca de la ventana, desde donde podía observar tanto el interior como la entrada. Pidió un café y continuó su observación en silencio. Mientras esperaba, Eduardo oyó un alboroto cerca de la entrada. Unas voces alzadas llamaron su atención. A una señora con ropa visiblemente desgastada le impedían la entrada al establecimiento. Su ropa, aunque limpia, estaba descolorida y remendada. Llevaba un pequeño bolso desgastado y parecía alguien que había enfrentado muchas batallas en la vida. El gerente de la unidad se acercó a la mujer con expresión impaciente. «Señora, no puede quedarse aquí», dijo con firmeza. «Este es un restaurante de lujo. Tenemos un código de vestimenta y usted no cumple con nuestros requisitos. Por favor, váyase». La mujer miró a su alrededor con ojos cansados, llenos de tristeza. Con voz débil, casi un susurro, respondió: «Solo quería comer algo. Tengo mucha hambre. Hace días que no como bien. Pensé que tal vez podría ayudarme, aunque fuera con algunas sobras». Fue en ese momento que Eduardo sintió que se le paraba el corazón. Un escalofrío le recorrió la espalda al observar más de cerca a la mujer. Esos rasgos faciales, esos ojos cansados, esa voz que no había oído en tanto tiempo. No podía ser, pero lo era. Era su madre. El mundo pareció derrumbarse sobre Eduardo en ese instante. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado su madre a ese estado? ¿Por qué no había pedido ayuda? ¿Qué había pasado durante todos esos años que él estuvo fuera? Antes de que Eduardo pudiera procesar la sorpresa y levantarse, el gerente llamó a un guardia de seguridad. «Saquen a esta señora de aquí inmediatamente», ordenó con frialdad. «Está molestando a nuestros clientes. Que se vaya». Eduardo observaba, completamente paralizado, incapaz de reaccionar. La conmoción, la vergüenza y el peso aplastante de la culpa lo mantenían clavado en el sitio. Una parte de él quería gritar, revelar quién era y defender a su madre. Pero otra parte, moldeada por años de distanciamiento y orgullo, le impedía actuar. La gente a su alrededor observaba en silencio. Algunos lanzaban miradas de desaprobación a la mujer. Otros apartaban la mirada, avergonzados. Nadie intervino. El silencio cómplice de los presentes dolió tanto como la expulsión misma. El guardia de seguridad tomó suavemente el brazo de la mujer y la condujo afuera. Ella no se resistió. Simplemente bajó la cabeza, como alguien acostumbrado al rechazo. Esa resignación dolió más que cualquier protesta. Afuera, la mujer estaba sentada en la fría acera. Se apoyó en la pared y apretó su pequeño bolso contra el pecho, como si ese objeto desgastado fuera su único tesoro. Le temblaban las manos, no solo de debilidad, sino de emoción contenida. Dentro del restaurante, Eduardo por fin logró moverse. La parálisis dio paso a una oleada de culpa y remordimiento. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Con piernas temblorosas, se levantó, dejó dinero en la mesa y se fue. El aire frío le golpeó la cara. Eduardo localizó a su madre, que seguía sentada contra la pared, y se acercó lentamente.
Al estar cerca, su voz salió entrecortada. «Mamá», la llamó suavemente. «¿Qué haces aquí?». Levantó la cara lentamente. Al reconocer a su hijo, se le llenaron los ojos de lágrimas. «No quería que me vieras así», dijo con la voz entrecortada. «Así no, pero necesitaba venir». Eduardo la ayudó a levantarse y la llevó a un café cercano. Se sentaron en una mesa en un rincón, lejos de los demás. El silencio entre ellos era denso, cargado de años de ausencia. Fue su madre quien rompió el silencio. Con manos temblorosas, abrió su gastado bolso y sacó un sobreviejo, amarillento por el tiempo. «Nunca te dije esto», comenzó con la voz temblorosa. «Me prometí a mí misma que nunca lo sabrías. Pero ha llegado el momento de que comprendas la verdad». Eduardo tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Eran viejos documentos médicos. Un informe de cuando era pequeño. En ese papel estaba escrito que había necesitado una cirugía muy costosa para sobrevivir. Eduardo recordaba vagamente haber estado enfermo, pero nunca supo lo grave que era. Al seguir leyendo, encontró recibos de venta. Su madre había vendido la casa, los muebles, todo. Y aún así, el dinero no le alcanzaba. Contrajo deudas enormes que una mujer sencilla jamás podría pagar. Por eso, años después, terminé perdiéndolo todo, explicó con voz entrecortada. Las deudas me alcanzaron. Perdí el lugar donde vivía y terminé viviendo con familiares. Luego me fui a la calle. Empecé a vivir de trabajos esporádicos, limpiando casas, aceptando cualquier trabajo. Eduardo sintió como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. ¿Cómo no se había dado cuenta? Mientras él construía su imperio, cenando en restaurantes caros y viajando, su madre estaba en la calle, muriéndose de hambre. Lo oculté porque no quería ser una carga, continuó. No quería obstaculizar sus sueños. Solo quería verte triunfar, Eduardo. Verte triunfar me bastaba. Eduardo no pudo contener la emoción. Lloró como nunca antes. Lloró por los años perdidos, por la mujer que lo había sacrificado todo y a la que había abandonado. Lloró por la brutal injusticia de la situación. En ese momento, Eduardo finalmente comprendió. Mientras él construía un imperio, la mujer que lo había salvado estaba siendo expulsada de un restaurante que era suyo. Se había convertido en el tipo de persona que construía lugares de los que su propia madre sería excluida. Eduardo se arrodilló ante ella. «A partir de hoy, esto cambia», dijo con voz entrecortada pero firme. «Nunca más volverás a sentirte avergonzado por mi culpa. Nunca más pasarás hambre ni serás tratado con falta de respeto. Te lo prometo». Tomó las frágiles manos de su madre, sintiendo la piel áspera marcada por el trabajo. Eran manos que merecían descanso y cuidado, no rechazo. Al día siguiente, Eduardo fue directo al restaurante. Convocó una reunión con todos los empleados y entró acompañado de su madre. Cuando todos estuvieron reunidos, su voz resonó con firmeza por el pasillo. «Esta mujer no es una desconocida», dijo, mirando a cada empleado. «Es mi madre y es la razón de mi vida. Lo sacrificó todo para que yo pudiera sobrevivir de niño. Mientras yo construía este imperio, ella estaba en la calle. Y ayer, aquí mismo, fue expulsada y humillada». Un silencio denso llenó la sala. El gerente que había ordenado la expulsión palideció. «Está despedido», le dijo Eduardo al gerente sin dudarlo. No por seguir ningún protocolo, sino por olvidar que somos seres humanos. Los seres humanos no expulsan a una mujer con hambre. A los demás empleados, Eduardo les dejó claro, de ahora en adelante, las reglas cambian. Este restaurante seguirá siendo un lugar de excelencia, pero también de dignidad. Nunca más se expulsará a nadie por su apariencia o estatus social. En los días siguientes, Eduardo transformó su vida. Llevó a su madre a vivir a su casa y le preparó la mejor habitación. Contrató cuidadores, saldó todas sus deudas y le consiguió tratamiento médico. Transformó por completo la vida de su madre con el mismo esmero que dedicaba a su negocio. Y lo que es más importante, Eduardo comenzó a honrarla con su presencia y su tiempo. Cada día, reservaba momentos para estar con ella. Tomaban café juntos, conversaban y recuperaban años perdidos. La llevaba a conocer lugares hermosos y la presentaba con orgullo a sus amigos. La transformación también se reflejó en el negocio. Eduardo implementó políticas más humanas en todos los restaurantes. Creó programas de donación de alimentos, estableciendo que siempre habría espacio para servir comidas gratuitas a quienes lo necesitaran. Capacitó a sus equipos en empatía y respeto.
Eduardo comprendió que el éxito solo tenía sentido si iba acompañado de valores humanos. Había pasado años construyendo sobre una base frágil, ignorando sus propias raíces. Su madre floreció al cuidado de su hijo. La frágil mujer que había sido expulsada recuperó su dignidad, salud y alegría. Nunca perdió su humildad, pero ahora la acompañaban la seguridad y el amor. Eduardo finalmente comprendió una verdad fundamental. El verdadero valor de un hombre no reside en sus logros materiales ni en el tamaño de su imperio. El verdadero valor reside en a quien decide no abandonar, en cómo trata a quienes no pueden ofrecer nada a cambio, en su capacidad de honrar a quienes realmente importan. Había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que todos los restaurantes lujosos del mundo no valían nada si significaban abandonar a quienes lo habían sacrificado todo por él. El éxito sin humanidad es vacío, la riqueza sin compasión es miseria disfrazada. Eduardo reconstruyó su vida sobre una nueva base de amor, gratitud y honor. Siguió siendo un empresario exitoso, pero ahora todo tenía un significado diferente. Ahora estaba construyendo algo. Eso realmente valió la pena, algo que honraba el sacrificio de su madre. Eduardo guardaba en su oficina la pequeña y desgastada bolsa con el sobre amarillento. Siempre que estaba a punto de tomar una decisión importante, miraba la bolsa y recordaba. Recordó a la mujer en la acera, el sobre, la verdad que casi descubrió demasiado tarde. Y en esos momentos, Eduardo agradeció haber tenido una segunda oportunidad, haber aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en a quien amamos y honramos. Porque al final, cuando todo lo demás se derrumba, lo que queda es el amor que dedicamos y la dignidad con la que tratamos a quienes nos amaron incondicionalmente.